te sirvamos con una caridad pura y felices obtengamos los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con eso declaraba puro todos los alimentos, y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro
y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A raíz de lo de ayer, quedó pendiente una cuestión. Jesús ya ha establecido que esa diferenciación entre puro e impuro que separa a unos israelitas de otros y que hace que unos se sientan mejores que los otros, que eso no se fundamenta en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de hombres. Que eso no es mandamiento de Dios, sino enseñanza de hombres. Pero ahora todavía queda otra cuestión pendiente: la diferencia entre los judíos y los extranjeros. Los judíos se consideraban el pueblo santo de Dios. Ellos eran un pueblo santo porque su Dios era santo. Y en cambio consideraban a los otros como profanos. O como dice aquí, como manchados. En todo caso, ahora Jesús incluye a los otros. Hasta el momento había estado hablando respecto de los discípulos, o sea, los procedentes de la religión judía. Pero ahora dice el evangelista que llamó de nuevo a la multitud. Así que este es un asunto que involucra tanto a los seguidores israelitas como a los seguidores extranjeros. Llamó de nuevo a la multitud y les dijo: escuchen y entiendan todos. Esta enseñanza es para todos, no es exclusiva para uno de los grupos de seguidores, sino para todos los seguidores. Y la enseñanza consiste en esto: nada que entre de fuera puede hacer al hombre. No es impuro aquí lo que dice, sino profano. Es decir, nada que provenga de fuera puede profanar al ser humano. Lo que sale de dentro es lo que profana al hombre. Ya no está hablando de puro e impuro, sino de profano y santo. Lo de santo queda sobreentendido, pero lo que a él le interesa es mostrar cuál es el criterio para calificar a alguien de profano. Y entonces, cuando él dice eso, los discípulos, o sea, los de origen judío, cuando dejó a la multitud y entró en la casa, los discípulos le pidieron que les explicara la parábola. Ellos creyeron que Jesús estaba hablando en lenguaje figurado. No se les pasó por la cabeza pensar que Jesús estuviera hablando con toda propiedad. Y por eso le piden que les explique la comparación. Y Jesús les hace un reproche: también ustedes son así de torpes. Se refiere al hecho de que, recordemos cuando las parábolas, que no las entendían, ahora no entienden la diferencia entre parábola y lenguaje propio. Y por eso les hace una explicación. Y observemos una cosa. En la polémica de ayer, Jesús cita 2 veces la Escritura. Una, el profeta Isaías; 2, la ley de Moisés. Ahora Jesús
no hace ninguna cita de la Escritura, porque está hablando para todos, para los judíos y para los otros. Y entonces él recurre a argumentos de razón, lo que es racional, sin argumentos de autoridad escrituraria, sino lo que la razón permite ver con toda claridad. Y les dice, miren, nada que entre de fuera puede hacer profano al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. O sea, la comida es un proceso fisiológico, no es un proceso espiritual. La comida no va a la interioridad profunda del hombre, sino simplemente al estómago como un nutrimento. Y lo restante se desecha, y eso es un proceso fisiológico. Eso lo entiende cualquiera, no necesita tener fe para entenderlo. Y después de esto, que ya entonces el evangelista explica, con esto declara puros todos los alimentos. O sea, no hay ningún alimento que contamine al ser humano. Podrá haber alimentos que perjudiquen la salud, eso es otro cuento, pero no que lo contaminen. No, que es que yo me comí una cocada que me mandaron de tal parte y a mí me dicen que esa señora practica brujería y quién sabe qué me habrá. No. Y entonces después él prosigue. Lo que sí profana al hombre es lo que le sale de dentro. En términos generales dice que de dentro del corazón del hombre, esto sí brota del corazón, no del estómago, del corazón del hombre salen los malos propósitos. Y los malos propósitos él los enumera en 12, como para indicar que esto es algo que abarca a todo el pueblo. 12, pero al mismo tiempo se observa una diferencia. Hay unos que están en plural, que indican actitudes repetidas. Por ejemplo, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias. Pero hay otros que están en singular, porque indican más bien disposiciones de la persona. El fraude, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Están también repartidos que hay 6 en plural y 6 en singular. Con esto lo que Jesús quiere dar a entender es que esa visión de que hay cosas que contaminan al hombre son supersticiones irracionales. Eso no tiene razón de ser. Que lo que verdaderamente contamina al hombre es la maldad que brota de dentro de él, del corazón. Y cuando habla del corazón se refiere a lo más permanente y estable de la interioridad de la persona. Esto es profundamente liberador, porque entonces ya nosotros podemos, por un lado para nosotros mismos, sentirnos tranquilos. No hay nada que me vaya a contaminar. Y por otro lado, podemos ayudarles a esas personas que todavía viven de creencias supersticiosas para que no se dejen engañar. Mira que es que ese cuadro que tú tienes ahí en la pared, eso te va a producir espíritu de ruina.
Mira que eso te va a traer espíritu de no sé qué cosa. Esas son supersticiones, eso no pertenece a la fe. Que no te juntes con tal persona porque esa persona te contamina. Eso es superstición. Y qué bueno que Jesús nos diga esto con el peso de su autoridad y sin ponerle a esto ninguna carga de obligatoriedad. Simplemente razonen, piensen y dense cuenta. Y termina diciendo, todas esas maldades salen de dentro y son las que contaminan al hombre. No es el ambiente exterior, no son las cosas que nos rodean, ni siquiera las personas. Son las decisiones que nosotros tomamos, las disposiciones que nosotros tenemos, las acciones que nosotros cometemos. Eso es lo que decide si somos santos o no lo somos. La santidad de Dios no consiste en que Él está apartado, incontaminado, que no se roza con ninguno porque Él no se tizna con lo humano. No. Por eso Dios se hizo hombre y compartió nuestra condición humana sin asco de ninguna clase. Porque el problema no está en la condición humana. El problema está en las decisiones que uno toma. Y eso es lo que determina si uno es o no es santo. Entonces, que no te vayas a vivir a tal barrio porque en ese barrio, no es el barrio. No que en esta casa todo el mundo vive peleando y aquí hay que echar un exorcismo. No es la casa. Son los miembros de la familia. Y por otro lado, también es importante que captemos una cosa. La Eucaristía por sí sola no nos hace santos si nosotros no tenemos la disposición de escuchar lo que Jesús nos dice. Hagan ustedes lo mismo en conmemoración mía. Hay algunas personas que, por ejemplo, sufren de profundos escrúpulos porque de pronto vieron que una pequeña partícula se cayó y cayó al piso y salen a buscarla y a ver cómo la encuentran porque se va a profanar la Eucaristía. Y debiéramos ponerle más atención a la hostia que cada uno se traga y a ver cómo es que vive después de haberse tragado esa hostia, porque mayor profanación hay en que yo reciba la Eucaristía y maltrate al prójimo. Eso sí profana la Eucaristía. Y en ese sentido nosotros necesitamos también purificar un poquito nuestra mente para que no andemos viendo el mal donde no está y haciéndonos los ciegos donde sí está.